Muy buenas tardes, amigos televidentes, una vez más en su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo con ustedes como de costumbre, gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado especial en este programa al licenciado Francisco Luciano, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Y estaremos conversando con él a lo largo de este programa sobre todas las incidencias de esta organización política. Así que formalmente le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Francisco Luciano? Estamos muy bien. Una maravilla, ¿verdad que sí? Así es. Pues bien, Francisco, entonces vamos a iniciar hablando sobre cómo va el proceso organizativo de la Fuerza del Pueblo. Bueno, ya en dos direcciones, en el proceso de inscripción de ciudadanos a la organización, que es un proceso que va bien, a cargo de la Secretaría Nacional de Organización, que tiene a bien dirigir el compañero y senador de la provincia Hermanas Mirabal, el doctor Bauta Rojas, y en el otro proceso paralelo es el de celebración del primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, que se encuentra ya en su fase, si se quiere, de conclusión preliminar, porque el Congreso ha tenido una modalidad eh, que es el primer ensayo de este tipo hecho por una organización política a nivel del mundo. Y es que, producto de la pandemia, el Congreso ha tenido que ser prácticamente en un 90% virtual. Y el Congreso tiene una modalidad en el sentido siguiente: contrario a los congresos tradicionales, que se reunían los compañeros de los partidos en la distinta provincia y municipio y discutían todos los temas de la agenda del Congreso y fijaban posición sobre cada uno para luego irlo a discutir en una plenaria de 400, 500, 600 delegados del país entero. Ahora resulta que con esta modalidad que se ha implementado en la Fuerza del Pueblo, alrededor de 14.500 compañeros de todo el país y de los 5 continentes están inscritos y participando en el Congreso a través de 17 mesas temáticas que tienen un total entre 400 y 1.000 personas cada mesa. Son 17 mesas que están tratando problemas o situaciones que tienen que ver con la vida interna, el orden partidario, y que tienen que ver, y otros que tienen que ver con lo que es la visión del partido hacia la sociedad y la propuesta hacia la sociedad. Son 17 mesas, la mesa de declaración de principios, está la mesa temática de los estatutos y reglamentos, la mesa temática de la línea organizativa, la mesa temática que tiene que ver, una mesa temática política de juventud, otra política de la mujer, de dominicano en el exterior, la mesa temática de medio ambiente, la mesa temática de la localidad, gobierno local, municipalidad, mercados y política internacional, en fin, todo lo que tiene que ver con el quehacer político, cultural y económico de una sociedad y del mundo está siendo abordado por los compañeros delegados de la Fuerza del Pueblo en las mesas temáticas. Todas las mesas temáticas ya concluyeron la primera discusión y el procedimiento es que cada mesa temática ha elaborado una propuesta para el Congreso. Es decir, la propuesta de la mesa de declaración de principios va a ir ahora a la plenaria del Congreso, que es una reunión donde participan todos los compañeros que están inscritos como delegados y como observadores, porque este Congreso tiene la nueva realidad en el sentido de que se han podido inscribir en él alrededor de 7.000 ciudadanos que no son militantes de la Fuerza del Pueblo, que son ciudadanos que simplemente quieren participar, dar sus ideas, y ellos también han tenido derecho a exponer todas sus ideas, no así a votar, porque el criterio de votar, de decidir,
la vida orgánica del partido es de los miembros, pero hemos acogido una gran cantidad de propuestas y sugerencias que han hecho los ciudadanos, que han mostrado su interés y que en el momento en que abrimos la inscripción al Congreso se inscribieron. Cada mesa ha elaborado una propuesta de mayoría y en alguna mesa temática hay una propuesta de mayoría y una propuesta de minoría. ¿Qué se considera una propuesta de minoría? Es una propuesta que no logró la mitad más uno de los votos para ser oficial, pero que sí obtuvo más del 5% de la votación. Y donde ha ocurrido así, entonces en esa mesa temática, los compañeros, tanto de la posición mayoritaria como de la posición minoritaria, tendrán la oportunidad en 2 turnos de tiempos iguales poner lo pro y lo contra frente al Congreso para que entonces los 14.000 decidan por cuál propuesta asumen ya como línea oficial del partido en la mesa de que se trate. Ese es un proceso que culminó, que avanzó entonces. Todas las propuestas de la mesa han sido sometidas a una comisión de redacción y estilo que está presentando, ya ha enviado a los compañeros los documentos finales. Esa comisión estuvo dirigida por el exdiputado santiaguero Demóstenes Martínez, quien la coordinó, y ya concluyó su trabajo, de manera que ahora lo que están haciendo los compañeros es, de manera colectiva o individual, en sus distintas localidades y por los distintos medios, viendo los documentos y viendo las propuestas que se han elaborado, porque en la primera semana de marzo iniciaremos el proceso de votación y de aprobación definitiva de lo que serán los documentos oficiales del Congreso. De esa manera, la Fuerza del Pueblo quedará entonces constituida como una organización política al servicio de la sociedad dominicana, de carácter popular, progresista, democrática y dispuesta a defender los derechos de los ciudadanos, apegados siempre a las leyes y con estricto respeto a la Constitución de la República. Luego que concluya este Congreso y se aprueben los estatutos, la línea organizativa, entonces procederemos a abrir el Congreso Manolo Tavares Justo, que será el primer Congreso elector de la Fuerza del Pueblo, donde se va a elegir la dirección central, se van a elegir los distintos comités de la estructura que finalmente se aprueben en todo el territorio nacional y allende los mares, donde hay dominicanos que militan en la Fuerza del Pueblo, y se procederá a que la democracia decida quiénes van a dirigir el partido en cada localidad. A partir de ahí, entonces, iniciamos ya nuestro trabajo sin si se quiere, el tiempo que hemos dedicado al Congreso, entonces dedicarlo a servir al pueblo dominicano de todo corazón en la construcción de este nuevo camino de un partido que tiene que ser moderno, innovador y transformador de la sociedad dominicana. Ese es nuestro propósito y ese es el pensamiento de nuestra dirección, encabezada por nuestro líder, el doctor Leonel Fernández Reina. Bien, Francisco, según usted habló de esas mesas temáticas que se han propuesto en este Congreso, bajo una dirección de elaborar la estructura partidaria. Además de eso, también en esas mesas temáticas se trataron temas que son de interés público, de interés de las comunidades, de los municipios. Y yo quiero saber si ustedes tienen para cada mesa un equipo que haga los levantamientos necesarios para saber cuáles son las principales necesidades y demandas de la ciudadanía. No, claro, porque el partido tiene, a través de las distintas secretarías y de los distintos organismos y comisiones investigativas, se han hecho los levantamientos. Por ejemplo, la Comisión de Política Internacional y Situación de los Mercados ha presentado un cuadro de lo que es la realidad económica tanto del mundo como de la República Dominicana y de las perspectivas que tenemos de cómo podemos recuperarnos y hacia dónde vamos. Igual ha ocurrido con la Comisión de Desarrollo Local, que se ha hecho un levantamiento de cuál es la realidad de los distintos municipios y la realidad de la mujer, de los jóvenes, qué es lo que tenemos, cuáles son sus perspectivas, cuál es su realidad en este momento y cómo llevar esa realidad a mejor. Entonces, ese precisamente es el trabajo del Congreso y esos son los documentos que se van a dar a conocer una vez sean aprobados definitivamente
por la plenaria del Congreso. Excelente. Una discusión muy rica. Muy bien. Vamos entonces, porque hemos hablado de los últimos trabajos del partido. Nos enfocamos en el Congreso, que actualmente todavía está en desarrollo, ya próximo a concluirse, del próximo Congreso también que se va a aperturar a partir de marzo, ¿verdad? Que es el Manolo Tavares Justo, para la elección de quienes van a dirigir el partido. Pero también podemos hablar sobre los trabajos que desde sus inicios como organización política la Fuerza del Pueblo ha venido realizando. Claro que sí. La Fuerza del Pueblo nace en una situación muy sui generis, muy especial, porque la Fuerza del Pueblo nace en medio de un proceso electoral en marcha. Hubo un cisma, como todos recordarán, en el Partido de la Liberación Dominicana, que perdió a uno de sus principales líderes y al principal líder de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, producto de una situación de fraude en sus primarias internas. Eso provocó que el presidente Fernández rompiera con sus antiguos compañeros y solicitara ingreso al Partido de los Trabajadores Dominicanos, que entonces realizó un congreso extraordinario para cambiar el nombre de Partido de los Trabajadores a Fuerza del Pueblo. En ese tránsito del cambio de nombre del Partido de los Trabajadores a Fuerza del Pueblo, para poder dar ingreso y dándole ingreso a los compañeros que venían con el doctor Leonel Fernández desde el Partido de la Liberación Dominicana y desde otras fuerzas políticas y sectores de la sociedad que bajo la égida de su liderazgo decidieron hacer causa común con este nuevo proyecto político. Entonces la Fuerza del Pueblo tuvo que emplearse a fondo y enfrentar una cadena de obstáculos que le impusieron sus adversarios políticos. El primer intento fue anular el Congreso del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de manera que no pudiera usarse el nombre de la Fuerza del Pueblo. Eso tuvo que ir a los tribunales, hubo que enfrentarlo, tuvimos ganancia de causa. Luego vino la oposición ante la Junta Central Electoral y ante los tribunales de la República por el uso del nombre de la Fuerza del Pueblo. Y para eso se usó gente, un exalcalde de la ciudad de Santiago, un embajador al servicio del gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana, que abandonó sus funciones donde estaba para venir a la República Dominicana a organizar el proceso de objeción al cambio de nombre del PTD por la Fuerza del Pueblo. Salimos de esa, ganamos también, pero entonces vino el otro problema, que entonces había un grupo político aliado del gobierno de turno que incoó una demanda contra la Fuerza del Pueblo para que no pudiera usar el color verde, pese a que el Partido de los Trabajadores Dominicanos tenía 40 años de fundado y durante toda su vida como partido político había usado el verde como su color. Por lo tanto, no se entendía, pero eran acciones jurídicas que lo que buscaban era entretener a la Fuerza del Pueblo para que no pudiera avanzar en su proceso de campaña electoral. Salimos del color, ganamos también lo del color, porque la mala no se da, y entonces vino la otra demanda. Leonel Fernández no puede ser candidato porque la ley dice que el que fue a una primaria no puede ir a otro partido. Eso, la ley en ese aspecto fue declarada nula porque es nula, porque los derechos de primera generación se hacen tal y como indica la Constitución, y la Constitución es la que establece cuáles son los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República, y en ningún lado dice que el que participó en otro partido o el que renunció de un partido no puede irse a otro. La Constitución no dice eso. También ganamos ese aspecto. Luego vino otra demanda porque no tenían paradero. Entonces era a objetar la candidatura de Leonel Fernández en una alianza de partido político que se formó en torno a la Fuerza del Pueblo y se objetaba que Leonel pudiera ser candidato por el Partido Reformista y por otras formaciones. Todo eso, en medio de una campaña electoral, eran rumores y ruidos que impidieron que nosotros tuviéramos un desempeño mejor del que tuvimos, que no fue malo, porque logramos representación senatorial, congresional. Pasamos de la casilla 18 a la casilla 3 en la boleta electoral y somos la segunda mayoría
en el Senado de la República. De manera que la fuerza del pueblo ha tenido que saltar una carrera de obstáculos difíciles contra el poder de turno, pero la única que puede salir desnuda siempre, no necesita ropa de ningún tipo, es la verdad, porque la verdad y la razón terminan imponiéndose. Lo que se busca, el objetivo detrás de todos esos procesos judiciales que ha enfrentado el doctor Leonel Fernández a través de la organización política de la Fuerza del Pueblo, se está fraguando como plan anular al doctor Leonel Fernández dentro de la vida política de la República Dominicana o el futuro político del doctor Leonel Fernández. ¿Considera usted que actualmente es el principal rival para la oposición, el doctor Leonel Fernández Reina? Evidentemente que la oposición está dividida en dos fuerzas. Por un lado están los antiguos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana y por otro lado está la Fuerza del Pueblo. Si se observa la agenda política de la República Dominicana, son dos congresos paralelos que se están realizando. Lo que hay en el otro lado de discusión de que se quiere hacer trampa, de que se quiere imponer a la misma gente, de que se quiere imponer una mayoría. Y por el otro lado está la Fuerza del Pueblo, que todo es una fiesta, porque todavía no ha surgido la primera desavenencia y lo que tenemos es que todos los días el doctor Leonel Fernández, el compañero Rames Jiménez, el compañero Bauta Roja, el compañero secretario general Antonio Florián están juramentando gente de todas partes del país y de todos los extractos sociales que vienen y se integran a la Fuerza del Pueblo. De manera que la Fuerza del Pueblo entonces es la organización política que se coloca como puntera. Y ya el periódico Hoy, en su última medición a través de la empresa Galo, ha colocado a la Fuerza del Pueblo en la percepción del pueblo dominicano como la principal organización política opositora del país, porque perciben a la Fuerza del Pueblo con un 33% como líder de la oposición y al Partido de la Liberación Dominicana con apenas un 6%. Son dos tipos de oposición. Ellos tienen una oposición rabiosa, destructiva. Nosotros tenemos una oposición racional, madura, entendiendo nosotros que la situación que vive el mundo y que vive el país en medio de una pandemia como lo es la del COVID-19, que es la primera pandemia global que ha provocado la primera crisis real global económica del mundo, porque esta enfermedad ha cerrado prácticamente la economía de todos los países y se encuentra colocada en los 5 continentes. En medio de una situación como esta, el llamado tiene que ser a la unidad nacional, no a incorporar gente de tu partido en el gobierno del otro que ganó, no, pero sí a la unidad nacional en el campo de las ideas, de la línea de actuación, de cómo enfrentar la pandemia, de cómo enfrentar la amenaza de escasez de alimentos, de cómo enfrentar la falta de producción en una economía como la dominicana, que es una economía que depende fundamentalmente de los servicios y el principal servicio que brinda es el turismo y no vienen turistas porque todo el mundo está atrancado en su país esperando que la vacuna sea aplicada, inoculada a los ciudadanos y que estos sean inmunizados para tratar de volver a la normalidad. Entonces, en medio de ese marco, la situación del mundo y de la República Dominicana, con un cambio de gobierno de un partido con gente, su mayoría inexperta, porque no tienen experiencia de Estado, no han manejado el Estado en su mayoría, entonces lo que tiene que hacer una organización política que quiera al pueblo dominicano es señalar las deficiencias, pero en el marco del respeto y señalando la deficiencia, pero al mismo tiempo sugiriendo cómo se resolvería o cómo debiera resolverse. Está entonces en lo que gobiernan asumir los planteamientos que les hacemos, tanto de manera pública como de manera privada, para enfrentar la situación del país. Por ejemplo, nosotros hemos hecho 2 críticas al gobierno actual, o 2 sugerencias si se quiere. Una es la que tiene que ver con prestarle atención a la salsa de los alimentos, producto de que ustedes saben que cuando hay crisis se provoca escasez, hay un proceso inflacionario normal, producto de que se reduce la oferta frente a la demanda. Pero cuando en el medio se mete el ruido y entonces lo que hay es acaparamiento y no hay razón evidente
para que algunos productos que son de factura nacional y que no requieren ningún componente, como el caso de los víveres, por ejemplo, y las hortalizas, ningún componente que venga del extranjero, no hay razón para que estén expresando alzas de precios vertiginosas. Entonces, el llamado al gobierno es a prestarle atención a los productores agropecuarios, a garantizarles la mejor asistencia técnica, el financiamiento adecuado, a buscarles nichos de mercado para su producción, para que así no se detenga la producción de alimentos y no nos acerquemos a una hambruna. La otra sugerencia que le hemos hecho al gobierno es que le hemos reclamado que a la altura de juego que estamos no tienen claridad en cuál es el plan que se va a aplicar para inocular, es decir, poner la vacuna a los ciudadanos de la República Dominicana. Se ha anunciado que se han adquirido 20 millones de dosis, se dijo que iban a llegar en enero no llegaron, se dijo que iban a llegar el 10 de febrero, hoy estamos a 10 de febrero, no han llegado, lo que implica que no hay un plan claro y tiene que haber un plan en el sentido de educar a los ciudadanos, que los ciudadanos sepan cuáles son los efectos secundarios de la vacuna, dónde se van a poner la vacuna, cuál es el sistema de prioridad para poner la vacuna, en qué lugares, quiénes la van a poner, el entrenamiento del personal que va a aplicar esa vacuna a la población. Es decir, el método. Todavía este es el momento en que las autoridades no han explicado a los ciudadanos. Peor aún, en el caso de evitar la enfermedad, que es donde están concentrados los cañones, tampoco hay un protocolo claro, porque usted va a un supermercado y hay un supermercado que hay un señor que le echa alcohol al carrito, que le echa alcohol en la mano a usted, que le mide la temperatura, que le exige que tenga la mascarilla y le dice, espere que salga uno para que usted entre. Pero hay otros sitios donde no te piden nada y la gente entra, no se toma temperatura y la gente está pegado en todos los lados. Entonces tiene que haber un protocolo claro que las autoridades de salubridad del país expliquen a los bancos, a los comercios, a los lugares de la economía que están operando y donde la gente tiene que acudir a abastecerse, a resolver necesidades, tiene que haber un protocolo. Pero ese protocolo no puede ser al libre albedrío ni a lo que quiera cada quien, sino que el protocolo tiene que ser estricto y tiene que ser igual en todos los lugares para que la gente entonces pueda entender que hay una línea. Porque usted no puede decir a la gente que no pueden aglomerarse de 10 y el ministro de Salud entonces coge con su familia a ver un juego de pelota con un paquete de gente en el Estadio Quiqueya. O la vicepresidenta apadrina una boda donde hay 500 gente. Así no, porque entonces el COVID nada más se le pega a los muchachos de San Víctor o nada más se le pega a los muchachos de Moca. No se le pega a los funcionarios del gobierno. Entonces, el COVID nada más se pega de noche. En ese sentido, siempre hemos dicho en este programa que el gobierno dominicano ha hecho del COVID-19 aquí en la República Dominicana un virus clasista. Sí, parece que sí. Entonces, eso es, cuando tú le pides eso, tú no le estás haciendo una crítica para dañar, tú le estás haciendo una crítica constructiva que si se asume de buena manera y se aplica, entonces todos nos vamos a proteger de la enfermedad. Y vamos a ser más eficientes y vamos a salir más rápido de ella, que tiene que ser el objetivo. Así es, Francisco. En el aspecto agropecuario, usted hablaba del tema del alza de los precios de los productos agrícolas y hemos visto que el presidente ha dado muestra de preocupación en ese sentido. ¿Qué le parece a usted la decisión de la creación del gabinete agropecuario para tratar de crear políticas públicas que puedan dinamizar este sector? Racional, porque si no se integran y se escuchan a todos los sectores que están involucrados en la actividad productiva del país, es imposible determinar cuál es el diagnóstico real de su situación en un momento determinado o precisamente en este momento de coyuntura. De manera que esa es una buena decisión, es correcta. Debe escucharse a todo el mundo, deben ponerse todas las aristas sobre la mesa para tomar decisiones. Así es. Bien, Francisco, con su permiso y el de los televidentes, vamos entonces a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial y le pedimos que no se muevan, que en breve regresamos y continuamos con esta interesante entrevista.
estamos de vuelta y continuamos con Visión RD y nuestro invitado, licenciado Francisco Luciano, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Francisco, vamos entonces a pasar a otro tema muy importante para ustedes, para la Fuerza del Pueblo, y es la decisión de la Junta Central Electoral en su resolución que no benefició como partido mayoritario a la Fuerza del Pueblo. Bueno, nosotros hemos calificado esa decisión como un error de la Junta. Es una decisión que no está acorde, no está consona con lo que establece el criterio de la ley de partido y lo que establece la Constitución de la República. Y esto es así porque la ley de partido 3318 en su artículo 61 establece que se considerarán partidos mayoritarios a las organizaciones políticas que obtuvieran más del 5% en la última elección. Y ahí viene el periquito. ¿Cuál es la última elección? Bueno, el 16, en las elecciones presidenciales, senatoriales, de diputados y de ultramar fueron el mismo día. De esas 4 elecciones, la única que tiene carácter nacional y que incorpora, porque cuando usted tiene un candidato presidencial en el país entero, es la del nivel presidencial. ¿Qué hizo la Junta? No escogió el nivel presidencial y decidió sumar las 4 elecciones y hacer una especie de promedio. Resulta que la ley no ordena eso. La ley dice que el que sacó el 5% en la última elección. Un criterio justo hubiese sido que todo el que sacó 5% en cualquiera de las 4 elecciones se considerara mayoritario, porque la ley tiene un vacío. No establece cuál es la última elección de que se trata, sino la última elección. Y como todas son últimas, entonces tú pudiste sacar 5 en una, 10 en otra, pero pudiste sacar, no participar, abstenerte de la otra. Y, por ejemplo, en el caso de los senadores, tú no tienes que presentar candidato a senador en toda la provincia. No es obligado. El candidato presidencial sí es para el país. Pero como no lo establece la ley, entonces el criterio correcto debió ser que todo el que sacó el 5 en cualquiera de los niveles le corresponda el criterio de mayoritario, y todo el que sacó entre menos de 5 y 1%, entonces le correspondiera la distribución del 12% que establece la ley para esa categoría en cualquier nivel. ¿Qué hizo la Junta? Un promedio. Entonces, ¿qué dice la Constitución? La Constitución en el artículo 74 establece que uno de los principios por los que se regirán los poderes públicos, y en este caso la Junta es un poder público en la República Dominicana, es el principio de la favorabilidad. ¿Y qué es lo que significa el principio de la favorabilidad? El principio de la favorabilidad lo que establece es que ante la imposibilidad de interpretar con certeza un hecho, un texto, entonces se favorece al reo. Si una persona está siendo acusada de que cometió un crimen, pero no hay prueba contundente o no se puede establecer con claridad, ¿qué tú haces? Lo condenas si tú no estás seguro que es culpable. No, lo que dice el principio de la favorabilidad es que usted lo pone en libertad. ¿Cómo es en la pelota? En la pelota, si el corredor y la pelota llegan junto a la base, ¿es A o es 6? Es 6 porque la ventaja es del corredor. Eso es lo que es el principio de la favorabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con la decisión que la Junta tomó, no solo excluye a la Fuerza del Pueblo de mayoritario, excluye al Partido Revolucionario Dominicano y excluye al Partido Reformista Social Cristiano, porque sacaron el 5% en otros niveles. Entonces, pero daña a 23 de 26 partidos que tiene la República Dominicana. Es decir, el criterio que ellos adoptaron perjudica a 23 de 26 miembros del sistema para beneficiar a 2. Y entonces eso no es el principio de la favorabilidad, ni es equitativo, ni es justo.
Por eso la Fuerza del Pueblo ha recurrido a la propia Junta Central Electoral explicando estos razonamientos, explicando lo que dice la ley, explicando lo que dice la Constitución e indicándole que por beneficiar a dos con su decisión están perjudicando a todos los partidos políticos que de acuerdo a la Constitución también son sujetos de derechos en la República Dominicana. Y si son sujetos de derechos, entonces tienen que ser tratados conforme los principios de la Constitución. Si la Junta Central Electoral, nosotros pensamos que luego que lo razonen bien, la gente que está ahí va a corregir su decisión y va a enmendar el error. Si así no fuera, entonces la Fuerza del Pueblo seguirá una instancia judicial superior porque entendemos que nos asiste la razón a nosotros y a las otras 22 organizaciones que también están reclamando su derecho. ¿Un golpe a la democracia, Francisco? Pienso que pudiera ser un intento de golpe a la democracia. En el Estado Social de Derecho existen las vías del derecho, que son las que nosotros estamos invocando. Si finalmente ese absurdo se impusiera, la Fuerza del Pueblo abrevará, como tiene que hacerlo cualquier partido político de carácter democrático y popular, abrevará en el pueblo y va a salir airosa. Porque si hubiese sido por dinero, por financiamiento, entonces el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, al que en 90 días le invirtieron 120,000 millones de pesos, hubiese ganado las elecciones con el 100%, y no fue así. Están conscientes para librar esta batalla no basta solamente con hacer uso de las leyes como en principio debe primar. También se necesita la creación de estrategias políticas. ¿Cuáles son las estrategias políticas que va o está desarrollando la Fuerza del Pueblo para fortalecerse como organización política y también para realizar un aporte a la democracia en la República Dominicana? Mire, se ganan las elecciones con el apoyo del pueblo. Se ganan gobierno y se montan gobierno con el apoyo del pueblo. El que no conecte con el pueblo puede ser el avaro más grande, puede tener todo el dinero del mundo. Lo único que vence al dinero, al poder y a la arrogancia junta es el talento humano, y en la Fuerza del Pueblo el talento sobra. Somos un partido que tiene un 57% de su membresía tiene menos de 30 años de edad. Eso es imposible vencer a una fuerza de esa naturaleza. De manera que en poco tiempo la Fuerza del Pueblo va a probar que será la principal fuerza política de la República Dominicana. No tenga duda de eso. Bien, Francisco, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa comercial. No se muevan, que en breve regresamos y continuaremos con este tema. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con el licenciado Francisco Luciano. Francisco, vamos a hablar un poco sobre el crecimiento de la Fuerza del Pueblo como organización política. Tú hablaste de las cifras que colocan a la Fuerza del Pueblo básicamente en un 32% de crecimiento. ¿Cómo se proyecta, cómo ustedes ven la proyección de la Fuerza del Pueblo para el 2024? Me refería a la percepción de la población, de acuerdo a la encuesta Gallup, de quién es el principal partido de oposición. Y de acuerdo a la Gallup, el 33% de los dominicanos opina que es la Fuerza del Pueblo y el 6% opinó que el Partido de la Liberación Dominicana. Tomando eso como parámetro, entonces. Aquí vamos, ¿no? De lo que se percibe es que la Fuerza del Pueblo se ha venido colocando como una fuerza de principalía en la República Dominicana. Y usted lo ve porque todos los días que están entrando distintas personalidades de todo el país a la Fuerza del Pueblo. Lo que ocurrió en La Vega
es un asunto que plantea que prácticamente la Fuerza del Pueblo en La Vega absorbió a gran parte de lo que era el Partido de la Liberación Dominicana, pero también ingresaron al Partido de la Fuerza del Pueblo en esa importante provincia cibaeña, e ingresaron destacadas personalidades de la vida pública de la sociedad vegana. En San Pedro de Macorís igual, en La Romana igual, en la Altagracia igual. Lo que ha ocurrido en la provincia de Monseñor Noel es que prácticamente la Fuerza del Pueblo se ha convertido en la principal organización allí. En San Juan de la Maguana, igual. Si donde quiera que usted va, lo que hay es entusiasmo de gente, artistas, pintores, médicos, abogados, jóvenes, mujeres, pequeños comerciantes, que se quieren integrar, que se integran a la Fuerza del Pueblo. Entonces, evidentemente, la Fuerza del Pueblo es una institución en crecimiento, en desarrollo, y de cara al 2024, la gente te dice en la calle que vuelve el león, en alusión a que expresa su simpatía y su voluntad de respaldar al doctor Leonel Fernández. Entonces, evidentemente, eso a nosotros nos llena de motivación, no nos marea, no nos la creemos toda, y estamos haciendo lo que tenemos que hacer en términos de estructurar un partido que tenga todas las reglas del juego claras, que todo el mundo conozca las reglas del juego de manera previa, y que el que decide ingresar a él lo haga sobre la base de conocer cuáles son los valores, los principios, los objetivos, la misión y la visión de esta organización política. Nosotros no tenemos ninguna duda de que la Fuerza del Pueblo va a ser el principal competidor y que va a salir airoso en los comicios del año 2024. En este momento estamos en construcción de la fuerza política. El destino del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo ustedes pueden vislumbrarlo a futuro? Y además, cuál hubiese sido el resultado de las pasadas elecciones de haber continuado el presidente Leonel Fernández en esta organización política y de haber sido el candidato presidencial? Bueno, probablemente las encuestas que menos le daban al Partido de la Liberación Dominicana antes de la primaria le daban 57%. La oposición, que hoy es gobierno, no pasaba de 34, de 35% cuando le iba muy bien. Le benefició el cisma en el Partido de la Liberación Dominicana, y entonces, bueno, se intentó allí trastornar lo que era la voluntad de la gente. Todo el mundo recuerda que cuando hablábamos, el doctor Leonel Fernández hablaba de que en la primaria hubo un fraude electrónico del voto electrónico. El pasado presidente de la Junta decía, no, porque él habló del método del ritmo, refiriéndose a que Leonel había hablado de algoritmos. Luego resulta entonces que cuando llegaron las elecciones municipales de febrero, los equipos tampoco funcionaron. Y entonces la Fuerza del Pueblo no aparecía en ningún lado. O sea, la boleta que sacaron de todos los sitios era la de la Fuerza del Pueblo. Y los candidatos de la Fuerza del Pueblo aparecían en otro partido y no aparecía su boleta. Lo que evidenció una falla del sistema, que luego la OEA en su informe dijo que habían 31 fraudes en el sistema, porque en materia electoral el error es un fraude, la deficiencia es un fraude, y hubo un fraude evidentemente porque se le advirtió a la Junta que había que hacer una post-auditoría de los equipos, que había que hacer una prueba de los equipos, y la Junta se negó en todo momento. Resultado, un tollo. Bueno, todo eso fue impuesto desde el grupo de Palacio, que bajo ninguna circunstancia quería que el presidente Leonel Fernández fuera candidato, y prefirieron un invento. Ese invento dio como resultado la derrota electoral. La situación del PLD hoy es una situación muy difícil, porque es una situación en la cual vienen de una derrota electoral y su militancia se está mudando hacia otro lado, y otra se está quedando neutra. Y el escepticismo reina. Un partido político que hace 12 meses
quería imponerle a la República Dominicana una ley de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, y que establecía que eso era lo más democrático del mundo, y que contrató abogados constitucionalistas para que escribieran en todos los periódicos diciendo que el voto universal de la población para elegir a los dirigentes y a los candidatos de los partidos, hoy no quiere, acaba de aprobar un reglamento que ni siquiera permite que la propia militancia de ese partido vote para elegir la dirección de ese partido, y lo único que van a votar son los presidentes de los comités de base. Es decir, si ellos dicen que tienen 2 millones en el padrón y que cada comité de base tiene 30 personas, entonces ellos están diciendo que tienen 33,000 presidentes de comité de base y que ellos van a poner 33,000 personas a elegir el comité central de su partido. Pero esa militancia de ese partido, los 2 millones, no van a tener derecho a votar, de manera que privatizaron lo que es la política dentro del partido y están impidiéndole a la mayoría de ese partido que vote. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Pero donde yo soy miembro no puedo participar, me voy. Porque no es ni siquiera que están convocando los comités de base para que elijan un delegado que lo represente. No, es que están decidiendo uno. Y entonces, en un partido con 22 años, que no se renueva, que no reúne un solo comité intermedio y que no hace una sola elección para elegir un presidente de intermedio ni de comité de base, imagínese usted la cantidad de gente que va a votar para elegir. Y luego entonces serán los del comité central los que van a elegir las autoridades del partido. Es decir, que tampoco los presidentes de los comités de base van a elegir, y mucho menos la militancia, al presidente y al secretario general de ese partido. Lo que implica que lo que va a salir de ahí no será la voluntad estricta de su militancia, sino un traje hecho a la medida de los dirigentes de ese partido que se niegan a permitir la discusión libre en el interior de la fuerza y la expresión de la democracia. Se niegan a ser evaluados. Se van a ratificar y van a elegir al 10% de lo que van a integrar a la nueva matrícula. Ellos son 630 y de los 995 ellos van a coger a 95. Entonces, ¿qué es lo que va a elegir la base? Entonces, si esa es la democracia, el futuro de ese partido necesariamente tiene que ser hacia el aislamiento y el achicamiento. Yo no digo a la desaparición, porque un cuerpo no desaparece de la noche a la mañana, pero sí van hacia el achicamiento. Eso es así. Una pregunta obligada, Francisco, y es que no podemos hacernos ciego con la situación que está sucediendo en el vecino país de Haití, dado que todo lo que suceda dentro de Haití tiene su repercusión también para la República Dominicana. El gobierno todavía no ha fijado ninguna posición respecto a esa situación, por lo menos no públicamente. Pero ¿cuál es la opinión que tiene la Fuerza del Pueblo respecto a la situación de Haití y la respuesta de la comunidad internacional a esa tensa situación? Mire, lo primero es que Haití no ha salido de una crisis después que cayó la dictadura de los Duvalier en el año 86. De ahí para acá, Haití el único espacio de cierta estabilidad que tuvo fue el del gobierno de René Préval. A partir de la caída de la dictadura, con la excepción de Préval, en Haití lo que ha habido es inestabilidad. Y Haití es la historia de la crisis política. La comunidad internacional no debe intervenir en Haití para favorecer a uno contra uno, sino que tiene que ser un mediador que busque una salida armoniosa dentro de las leyes de ese país. Si no, puede ser Estados Unidos, Canadá y Francia quienes decían va a ser el presidente de Haití. Entonces estarían haciendo una grosera intervención en los asuntos internos de esa nación. Debiera decidir, hay una discusión en este momento, si el presidente terminó su mandato o si le queda un año, y eso debiera decidirlo la Suprema Corte de Haití, porque a eso es que tiene que aspirarse, a que lo decidan los organismos que la propia constitución de cada país establece que tienen esa facultad y no poderes extranjeros. Lo único que tenemos que intervenir los extranjeros en Haití es en permitirle que ellos se traten de poner de acuerdo y en asistirle para mitigar la grave situación de miseria y de salubridad que tiene esa pobre nación. La República Dominicana
ha actuado correctamente, porque lo único que ha hecho es lo que le corresponde. Ha reforzado su frontera para evitar que una situación de confrontación de aquel lado vaya a tener un impacto negativo de nuestro lado. Es inevitable que todo lo que lo afecta a ellos nos afecta a nosotros, porque compartimos el mismo territorio y ellos son un mercado importante para la producción de la República Dominicana, donde nosotros colocamos una buena parte de nuestro producto para satisfacer la demanda de alimentación y de otras necesidades que tiene la población de Haití. La apuesta tiene que ser a que puedan llegar a un entendimiento, a que puedan hacerlo dentro del marco de la institucionalidad, pero decidiendo los propios haitianos cuál debe ser su destino. No lo puede decidir la República Dominicana, y desde ahora nosotros, en lo personal, porque la Fuerza del Pueblo como tal no lo ha discutido, impugnamos cualquier decisión que quieran imponer otras naciones que no sea la voluntad del pueblo haitiano o de sus instituciones constitucionales. Muy bien, Francisco. Esa es la respuesta, yo diría, correcta en ese sentido. Francisco, se nos agotó el tiempo y te voy a dar la oportunidad de que tú saludes a unos cuantos amigos mocanos que sé que quieres saludar antes de concluir. Bueno, yo quisiera primero agradecerle a usted y a la audiencia de Moca y de la provincia de Payá en su conjunto y del país, que ve este programa, y de algunos compañeros que me están escribiendo de Estados Unidos que lo están viendo a través de las redes. Saludar con todo el aprecio del mundo a mis compañeros de toda la vida, Fernando Rodríguez, Ramón Muñoz, y al jurisconsulto Manuel Grullón, y cariñosamente Papín, así como a la profesora Dionisia Salcedo, donde quiera que se encuentre. Pues muy bien. Un saludo para todos ellos, ¿verdad que sí? Gracias, Francisco, por haber estado con nosotros, y gracias a la audiencia por darse cita todos los días. Y a mi compañero Freddy. Freddy Arias. Claro. Muy bien, un saludo para el profesor Freddy Arias. Señores, se nos agotó el tiempo. Será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Pasen buenas noches y no se muevan, porque a continuación viene Entre Jerez. Así que quédense aquí en Mocavisión, Canal 48.